Muy buenos días, mi nombre es Daniel Velandia, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y este día tenemos el placer de contar con la doctora María Cristina Quintero, egresada de la Universidad Nacional, especialista de la misma universidad y que actualmente se desempeña como magistrada y presidenta de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a usted por la invitación. No es problema. En primer lugar, quisiéramos hablar con usted de cuál es su opinión, usted qué cree que hace especial a un egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, Daniel, para hablar de la especialidad del egresado de la Universidad Nacional y especialmente el egresado de la Facultad de Derecho, debemos abordar primeramente lo que caracteriza a la Universidad Nacional. A mi modo de ver, en la Universidad Nacional se logra desarrollar y garantizar el principio fundamental del derecho a la igualdad. Y eso caracteriza al egresado de la Facultad de Derecho en el ejercicio de su profesión. Siempre es un garante de los derechos de la población a la que de una u otra forma sirve. Hablando de esta vocación de servicio, digamos, de este rol especial del egresado de la Universidad Nacional, digamos, ¿qué opinión le merece a usted la situación actual de la educación pública en nuestro país? Hay que hacer una diferencia entre lo que es la educación pública superior y lo que es la educación pública del bachiller y de la educación básica primaria. La educación básica primaria y bachiller definitivamente se ha rezagado la educación pública. En cambio, en la educación pública superior, especialmente a partir del trabajo que se realizó el año pasado, en el cual hubo un movimiento de la ciudadanía, se hizo una dinámica inteligente por parte de todos los universitarios, que logró capturar una posición positiva en el colectivo. Se logró implementar el presupuesto, que es lo más importante a nivel de garantizar la educación pública superior como sistema. Pero es igualmente importante que después de haber dado ese paso, los universitarios realicen una veeduría sobre la efectividad de esos compromisos y que esa veeduría se dinamiza o genere la misma dinámica de participación con el colectivo, porque genera el compromiso de la ciudadanía con la educación superior, entendiendo que específicamente la Universidad Nacional, y pienso que toda la educación superior es patrimonio de la sociedad, porque es que lo pagamos con el presupuesto de todos, y ahí, como lo dije antes, tenemos la posibilidad de generar de verdad, un principio de realización del derecho de igualdad y alcanzamos la dinámica social que requiere que evolucionemos de una situación de no satisfacción de una serie de necesidades a la satisfacción y realización de la persona en su esfera de dignidad. Muchísimas gracias. Usted mencionaba el efectivo, digamos, ejercicio de derechos. Quisiera que habláramos ahora un poco de cómo, digamos, garantizar ese efectivo ejercicio de derechos, digamos, ¿usted qué considera que serían los elementos básicos, por ejemplo, de una reforma al sistema de administración de justicia? Para pensar en una reforma a la administración de justicia, tenemos que pensar primeramente y teniendo en cuenta la percepción que se dice es negativa de la sociedad en punto de lo que es la rama judicial, que ciertamente con la Constitución de 1991 se ha mejorado. Y eso lo debemos de reconocer porque es importante para abordar el concepto de modificación o de cambio, considerar lo que tenemos en este momento. Y lo más importante es la carrera judicial.
La carrera judicial, así como frente al sistema de educación, la educación pública, es un principio, es una forma de desarrollar el principio de igualdad. Igualmente, el concurso o el ingreso a la carrera judicial por vía de meritocracia garantiza eso y se ve, entre otros, en el aumento del egresado de la Universidad Nacional al interior o como funcionario de la rama judicial. En ese esquema también está, pues lógicamente, la autonomía de la rama judicial que se fortaleció con la Constitución del 91 y la educación continuada a través de la Escuela Lara Bonilla. No obstante, es una circunstancia que a mi modo de ver es lo que genera la percepción negativa en el usuario externo, es que frente a la demanda de administración de justicia, quedamos o continuamos quedando cortos. Y no es por culpa del funcionario que administra justicia, sino porque es insuficiente el juez. Son insuficiente el número de jueces. En el último informe que pasó la rama judicial, el Consejo Superior de la Judicatura al Congreso, nos plantea que entre 1993 y el 2018 el incremento de la demanda de administración de justicia fue del 264%, mientras el incremento del número de jueces es apenas del 38%. No obstante, y eso evidencia el mejoramiento que ha tenido la administración de justicia con la meritocracia, la capacidad de solución de conflicto en el juez ha aumentado en un 29%. En ese orden de ideas, yo considero que además, independiente de pensar en mejorar los procedimientos y los esquemas de quien administra o de la gestión de la administración de justicia, es lo más importante establecer dentro de la Constitución como una norma de rango superior que del presupuesto general de la Nación exista un porcentaje cierto para la rama de administración, para la rama judicial. Eso garantiza, además de la independencia, ¿cierto?, que podamos empezar a generar un mayor número de jueces y en ese orden de ideas que la congestión y la mora judicial se releve. Muchísimas gracias por esa respuesta tan rigurosa. Finalmente, quisiera que habláramos un poco de si en su carrera, digamos desde su experiencia personal como mujer, ha sufrido usted este fenómeno del techo de cristal, estas barreras invisibles para acceder, digamos, a cargos más altos o en general al éxito. ¿Ha sucedido, cree usted? Bien, yo creo que la respuesta negativa que le doy tiene una serie de explicaciones. Primeramente, desde que inicié el ejercicio profesional, mi óptica fue la de asumirlo desde cargos a los que se ingresara por vía de concurso. Eso es, vuelvo y retomo, una forma de garantizar un presupuesto de igualdad y en ese orden de ideas no se visualiza en quien supera un concurso de méritos si es hombre o mujer. Y me he desempeñado todo el tiempo en sector público y básicamente en Procuraduría, rama judicial. En esa secuencia también, porque la rama judicial, a partir del ingreso por meritocracia, pues es un sistema, cada vez se fortalece más la premisa de igualdad. Entonces, realmente yo no conozco, nunca he vivido la circunstancia de techo de cristal y además, pues no tengo la circunstancia, hace poco conocí algo que se llama piso pegajoso, porque no soy madre de familia, entonces en ese orden de ideas tampoco por ese lado ha habido la circunstancia. Muchísimas gracias, eso sería todo. Gracias por darnos este espacio. Bueno, no señor, a usted, Daniel, y un saludo para todos los estudiantes de la Universidad Nacional.